Buenas a todos los presentes. Hoy estamos aquí para discutir sobre el caso de Rodion Romanovich Raskolnikov, el cual es acusado por asesinato doble a la señora Alena Ivanovna y a su hermana Lisbeth Ivanovna, y también por el delito de robo agravado. Ya se pasó lista antes de entrar al juzgado, por lo tanto, pasaremos a la fase de alegatos principales. Fiscalía tiene la palabra. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados y profesionales que ejercen la defensa técnica del imputado señor Rodion Raskolnikov, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Marcos Pegorari y actúo como agente defensor de la República de Panamá en el proceso que se instruye en contra del señor Rodion Raskolnikov, a quien se atribuye la comisión de los delitos de doble homicidio y robo, sancionados en los artículos 87 y 213 respectivamente, según el Código Penal de la Nación, en perjuicio de la vida y patrimonio de la señora Alena Ivanova y su hermana Lisbeth Ivanova. En tal calidad procedo a hacer mi alegato inicial. Los hechos objeto de este debate en esta audiencia ocurrieron en el departamento de Alena Ivanova, ubicado en el tercer piso del edificio, cuando la señora recibe una visita inesperada de parte del señor Rodion Raskolnikov, el cual supuestamente iba a empeñar un objeto. Una pitillera de plata fue lo que el señor Raskolnikov le dio a la señora para que lo vea. Aprovechando de que la señora se voltea para ver más cerca el objeto, el señor Raskolnikov saca un hacha y con un golpe seco en la cabeza mata a la señora Alena Ivanova. No satisfecho con lo que acaba de hacer, el señor procede a ingresar al cuarto de la señora, en donde encuentra una caja con todas sus riquezas. Luego Lisbeth, hermana de Alena, entra al departamento, encontrándose con el cadáver de su hermana y con Raskolnikov, el cual procede y mata a Lisbeth con un hachazo en la cabeza, dándose a la fuga. La fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas descritas se adecúan perfectamente a los delitos de robo y homicidio, planteados en los artículos 213 y 87 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con todo lo anterior mencionado, dejaré por acreditado que el señor Rodion Raskolnikov participó de autor directo de los delitos penales que se le imputan. Para probar mi petición, cuento con evidencia con la que pretendo acreditar el robo y la violencia, de la cual fue víctima la señora Alena Ivanova y Lisbeth Ivanova. Cuento con un arete, el cual fue encontrado en un departamento en el segundo piso del edificio, lugar donde trabajaban unos pintores, lo que indica que el agresor, una vez hecho el crimen, bajó al segundo piso para esconderse y que nadie lo viera, pero se ve que en su preocupación de que nadie lo viese dejó caer un arete, el cual le pertenecía a Alena Ivanova. Mi segunda evidencia es un artículo llamado El crimen, escrito por el señor Raskolnikov, en la palabra periódica. En ese artículo el señor Rodion insinúa que hay seres que pueden, mejor dicho, que tienen pleno derecho a cometer toda clase de actos criminales y a los que no se les puede aplicar la ley. Dichas personas eran denominadas personas extraordinarias. Esto demuestra que el señor ya tenía pensado realizar un crimen de este estilo, y su teoría de que hay seres que pueden hacer lo que quieran fue lo que lo motivó y lo mantuvo calmado a la hora de hacer el crimen. Y como tercera evidencia me acompaña el señor Porfirio Petrovich, el cual será testigo. Muchísimas gracias, bancada de Fiscalía. Ahora la defensa podrá responder. Rodion Raskolnikov, humilde y orgulloso joven que se ha trasladado de las provincias a la capital para realizar sus estudios de Derecho y así poder sostener a su hermana y a su madre, donde ha invertido mucho tiempo y esperanzas. Debido a una falta de medios económicos, mi cliente ha renunciado en cierta medida a la idea de un futuro mejor. Ahora, ex estudiante, sumido en la pobreza, viviendo en un pequeño y mísero piso en condiciones deplorables en los suburbios de San Petersburgo. La pobreza en que está sumido mi cliente, que lo hizo dejar los estudios y pronto perder el lugar donde vive, la precaria situación tanto de su familia como del ambiente que se encuentra, la dificultad para encontrar un trabajo, la ociosidad de la mente como consecuencia de la falta de estudios, todo ello provoca que Rodion Raskolnikov se encuentre en una situación de vulnerabilidad debido a su desesperación.
El drama psicológico que presenta mi cliente, en silencio, sin confesar, su culpa es fuerte y profunda, lleno de angustia y confusión. Rodian no necesita un castigo externo impuesto por la sociedad debido al castigo interno que sufre y lleva sufriendo desde el día de los hechos, incluso antes, lo que lo llevó a confesar para poder librarse del sufrimiento que ésta le causaba. Además, su principal fuente de sentimiento de culpabilidad que le da angustia es el hecho de que otro hombre confesó ser el autor del crimen. Mi cliente no se trata de un criminal dotado para el crimen, debido a su personalidad, un hombre obsesivo que redunda mucho en los mismos pensamientos, una constante ansiedad, locura, que se muestra como una desventaja al momento de cometer un crimen. Es una persona empática que conecta con los demás, que se mudó donde su madre y su hermana para llevar a cabo sus estudios, para que así éstas tuvieran lo que necesitaran. La falta de costumbre del acusado del delito también queda en evidencia por las circunstancias del crimen. Durante el asesinato hace un descuido tras otro. Muchísimas gracias, bancada de defensa. Ahora pasaremos a la fase de testigos. Me informan que fue invitado el psicólogo Moisés del Valle. Se le hará pasar para que él pueda presentar su informe. En la mayoría de los casos, el delincuente es una persona enferma, con problemas orgánicos en el cerebro y por tanto necesitará medicación y psicoterapia. Mientras que realizaba una pequeña entrevista al señor Raskolnikov, me pude dar cuenta que padece de los siguientes problemas psicológicos. Trastornos de ansiedad. Se caracterizan por presentar un miedo o ansiedad intenso y o una preocupación excesiva. Esta ansiedad produce una reacción psicofisiológica de activación intensa en todo el organismo, pero principalmente en el sistema nervioso central, teniendo como consecuencia molestia y afectación al funcionamiento habitual de la persona, tenga la edad que tenga. Destacando como trastorno de ansiedad tenemos a la agorafobia. La persona tiene de forma habitual miedo a sentir sensaciones de ansiedad cuando está en algunas situaciones por si no puede marcharse o pedir ayuda, si lo necesita. A consecuencia de esto, la persona suele evitar estas situaciones como coger el transporte público, ir a un concierto o a un restaurante. En mi paciente, tomando como evidencia sus respuestas, él presentó esta situación cuando hablaron sobre el tema estando en la comisaría, como en su habitación y cuando tuvo la oportunidad de ser entrevistado por el señor Porfirio Petrovich. Tomando como causa los trastornos de ansiedad, estos generan trastornos de personalidad, recalcando el trastorno de la personalidad antisocial. Se entiende como aquel patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Se manifiesta por mentiras repetidas para provecho o placer personal. También por irritabilidad y agresividad, que se evidencia por peleas repetidas y para finalizar la consecuencia o la ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber maltratado, herido o robado a alguien. De acuerdo a este último punto, hacemos conexión con la teoría del superhombre de Friedrich Nietzsche, a la que se reflejan los constantes estados de confusión y sus sentimientos de superioridad, al punto de pensar de que la acción que ejecuten no genere culpabilidad, como habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, cuando se trate de la muerte o asesinato de una persona, este hecho en específico es entendido como un acto correcto, dentro de la escala de valores que el sujeto mismo se crea y que esta persona es dañina para la humanidad. Ya como último aspecto, me gustaría agregar la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Esta teoría se fundamenta en que el ser humano se presentan o coexisten tres tipos de instancias que controlan el aparato psíquico del hombre. La primera, el ello, es interpretada como el inconsciente o la sección mala, ya que nos impulsa a satisfacer nuestros deseos, principalmente los placeres. Como segunda instancia, tenemos el superyo, catalogada como la sección buena, compuesta de la conciencia moral, es decir, del pensamiento que nos hace respetar las normas. La tercera constituye el yo, siendo esta la mediadora o la controladora de las dos anteriores, permitiéndonos a nosotros analizar la situación y tomar la mejor decisión. Bancada de defensa, al ser su testigo podrá hacer las preguntas primero. ¿Qué tipo de relación tiene con el acusado? No tengo ninguna relación fuera del ámbito profesional, no soy familiar de él. ¿Considera usted a Raskolnikov, desde su análisis crítico, un criminal por naturaleza?
No es un criminal por naturaleza, porque basado en mis estudios tiene problemas mentales, por lo que se podría decir que no está cuerdo. ¿Es Rodion Raskolnikov una amenaza para la sociedad debido a su estado mental? Yo lo catalogaría como una amenaza controlable, ya que por medio de la medicación y principalmente utilizando psicoterapias, se puede de alguna manera arreglar esos problemas mentales. En cambio, si no se trata, sí sería una amenaza para la sociedad. Muchísimas gracias, bancada de defensa. Ahora, bancada de fiscalía podrá también hacerle preguntas al psicólogo si usted desea. Si el señor Raskolnikov, según la teoría del superhombre, no veía nada mal en cometer el crimen, ¿por qué posteriormente al hecho se lamentaba y se autopercibía como un loco constantemente? Principalmente porque en ese momento lo dominaba el ello, que lo he entendido como la sección de nuestro aparato psíquico, según Nietzsche, que es la guía de hacer las cosas mal. La cuestión está en que ya después de haber cometido este acto, su parte buena o super yo es la que lo tiene atrofiado por ser la conciencia, es decir, que le recuerda a cada momento ese acto, lo que lo lleva a la ansiedad y a sus cambios de personalidad. Posteriormente al hecho, ¿por qué el señor Raskolnikov seguía pendiente al crimen? Poniendo como ejemplo la visita que hizo al departamento de la vieja usurera sin razón alguna. A lo mejor seguía el crimen para conocer el estatus, es decir, para conocer si estaban cerca de tomarlo como sospechoso, y debido a esto es por lo que se entrega, ya que al estar en este ambiente de tensión, tomando como referencia lo anterior, su super yo, en otras palabras la conciencia, no lo dejaba en paz, terminando en lo mismo, la ansiedad y los cambios de personalidad. ¿Por qué el señor Raskolnikov se veía tan afectado cuando alguien tocaba el tema del crimen? ¿Acaso se sentía culpable? Sería la misma respuesta, no estoy seguro de que se interprete como culpa, sino como la constante repetición de los hechos, que la conciencia no lo dejaba libre por ese acto. Muchísimas gracias, bancada de fiscalía. Muchísimas gracias a usted, psicólogo Moisés del Valle, por haber venido y participar en este juicio. Ya se puede retirar. Ahora pasaremos al segundo testigo, un compañero mío, de hecho, el juez Porfirio Petrovich. Bancada de fiscalía, al ser su testigo, puede hacer las preguntas primero. Usted, como autoridad encargada del caso, ¿cuáles fueron las primeras evidencias o actitudes que marcaban al señor Rodion Raskolnikov como posible culpable? Mis primeras dudas respecto al señor Raskolnikov surgieron la primera vez que entablamos conversación. Él había acudido a mí ya que quería ver si era posible conseguir de vuelta una sortija y un reloj que había empeñado con la señora Alena Ivanovna. Que en paz descanse. Se sabe que eran sus pertenencias, pues la señora envolvió los objetos con un papel y en él escribió el nombre del señor. Hacía esto con todas las pertenencias de cada uno de sus clientes. Además de esto, anotaba la fecha en la que recibía cada objeto. Y con una fácil conjetura se puede notar la terrible cercanía entre la entrega del reloj y la fecha del asesinato. Hubo un par de cosas que me preocuparon la primera vez que hablé con el señor Raskolnikov. La primera era que se mostraba extrañamente nervioso y estaba bastante pálido. La segunda era que se tomó una cantidad de tiempo bastante grande en intentar recuperar sus objetos, a comparación de los demás clientes de la señora. Pero eso probablemente es solo una suposición mía. ¿Considera usted que el artículo del señor Raskolnikov llamado El crimen estaba describiendo sus actitudes durante el crimen? ¿Considera esto como otra prueba irrefutable? Yo considero que el artículo que el señor Raskolnikov publicó tiene que ver de manera indirecta con el crimen que él cometió, pero nos revela algo que es hasta cierto punto más perturbador. En el artículo, él habla sobre cómo hay dos tipos de personas, las ordinarias y las extraordinarias. El señor Raskolnikov plantea la idea de que algunas personas son tan extraordinarias que podrían cometer crímenes sin tener que ser sometidos ante la ley. Lo que yo pienso es que el señor Raskolnikov se cree una de estas personas extraordinarias, y por ello es que se vio capaz de cometer este crimen. Lastimosamente no tengo ninguna manera de respaldar alguna conexión entre el artículo y el señor Raskolnikov. Son mis propias experiencias hablando con él y analizando su comportamiento. Se me ha informado que la bancada de defensa no desea hacerle ningún tipo de preguntas al testigo. Por lo tanto, muchísimas gracias testigo, muchísimas gracias compañero, ya se puede retirar. Y ahora le daremos paso al acusado, Rodion Romanovich Raskolnikov,
para que entre a la sala. Y así, las dos bancadas, si desean, le podrán hacer preguntas. Ahora las bancadas, si desean, le podrán hacer preguntas. Bancada de defensa, puede empezar. ¿Usted se considera el único que quería matar a la señora Aliona Ivanova? La verdad no creo ser el único hombre que tuviera deseos de que esa señora desapareciera. Saben pues que tiene una clientela modesta. Esa mujer corría el riesgo de que cualquier persona que fuera a su casa con malas intenciones la asesinara. No me sorprende que cada vez que acudía a su puerta la abría con temor y bastante precaución. ¿Por qué es tan alejado de su ambiente social? Me abruman, me fastidian. No es que no haya intentado disfrutar de su compañía, pero cada vez que me encuentro con alguien van y buscan las formas de poder emboscarme y roerme. A veces les escucho decir cosas que cualquiera diría que tienen una alta estima de mí, pero al momento de hablar conmigo parecen intentar sacarle el filo a sus lenguas. ¿Cree que le hizo un favor a muchos al asesinar a la señora Aliona? Sí. Le hice un favor a cada uno de sus clientes y a cualquier persona que haya siquiera pensado en acudir a ella en modo exilio. Permítanme les explico. La vieja usurera no hacía más que hacer que la gente que estaba tocando fondo lo tocara más rápido. Era una plaga para este mundo. ¿Por qué confesó? Como dije, cada vez que podía me intentaban atacar. Me era imposible vivir con tranquilidad. Tenía que estar agregando palabras por doquier. Y toda conversión parecía intentar llevarme contra la pared. Estoy seguro de que algunos de ustedes se hubieran tenido que pasar por lo que yo viví. Tal vez, solo tal vez podrían entender la desgraciada situación en la que me encuentro. Muchísimas gracias, bancada de defensa. En vista de que la bancada de fiscalía no desea hacerle ningún tipo de preguntas al acusado, se dará un receso de media hora para que el jurado de paz con mi persona podamos discutir el alegato final. Se reinicia la sesión. Después de haberlo discutido, se ha llegado a la conclusión de que el acusado sí estaba de acuerdo al momento de cometer el crimen. Por lo tanto, al señor Rodion Raskolnikov se le encuentra culpable de todo crimen, tanto de robo agravado como de doble homicidio. Dicho esto, se levanta la sesión. Por favor, ande con cuidado, cuídese lo más que pueda, use la mascarilla y que Dios me los bendiga. Echen la cola de esto, por favor.